La educación nos enseña valores, conocimientos, costumbres y formas de actuar que permiten a un individuo vivir en sociedad. En Michoacán y en México vale la pena preguntarnos, ¿qué hacemos en educación? Radio Tele abre un espacio de discusión y análisis sobre el quehacer institucional y social en materia educativa. Sintoniza y participa todos los días de 2 a 3 de la tarde en radiotele.fm. El maestro Alberto Arrés y su equipo de analistas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estés viendo en este tu programa ¿Qué hacemos en educación? Un programa de Grupo Radio Tele que pretende hablar bien de lo que hacemos en educación. Hoy, lunes 17 de diciembre, ya un lunes cercano al fin del año civil, y bueno, pareciera que fuera del ciclo escolar, pero no. Finalmente nada más es del año civil. El día de hoy te recuerdo que estamos en ¿Qué hacemos en educación? Nos puedes ver a través de las plataformas de gruporadiotele.com, nos puedes escuchar sintonizándonos a través de gruporadiotele.com.fm, a través de Facebook, puedes interactuar con nosotros en vivo, puedes estar aquí mandándonos mensajitos, o bien asincrónicamente también lo podemos hacer. ¿Por qué no establecer un poquito más la charla sobre el tema o los temas que se tratan aquí en ¿Qué hacemos en educación? Te recuerdo que este programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde en esta plataforma que te he comentado, y el día lunes a través de canal 8 de Telecable 3 Play a las 5 de la tarde el día de hoy, y la repetición el domingo a las 8 de la mañana. Y bueno, pues el día de hoy, este lunes soleado, este lunes de diciembre, este lunes ya casi de invierno, todavía pegándole un poquito al otoño, estamos con un joven de la educación, un joven que está rompiendo paradigmas en el asunto educativo. Hace poco tiempo tuve el placer de tenerlo por allá en mi zona escolar, en la 182 de Pastor Ortiz, y el día de hoy quiero entrevistarlo, quiero que conozcas de sus habilidades, de sus destrezas y sobre todo de esta nueva postura educativa que tienen los jóvenes. Vamos a llamarle el educador del milenio. ¿Por qué no? Vamos a la entrevista y continuamos. Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos. ¿Qué hacemos en educación? Los mejores temas educativos los tenemos aquí. Es por eso que tenemos con nosotros a los especialistas en tu programa ¿Qué hacemos en educación? Te presentamos la entrevista. Bueno, pues estamos ya aquí de regreso y como te comentábamos, estamos con un joven educador, un joven que tiene muchas ganas de trabajar en esto. Te voy a presentar, por cierto, al doctor en Ciencias de la Educación ya, José Luis Beltrán Sánchez. José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestro? Qué honor es estar aquí hablando ante su auditorio. De verdad, muchas gracias. Me honra y ya me tiene todo sonrojado de tantas flores que me arroja. Gracias, de verdad. Nada más que la realidad, José Luis. Finalmente reconocemos que tienes poco tiempo de servicio, pero muchas ganas. ¿Cuántos años de servicio tienes, José Luis? Tengo como idóneo un año de que egresé de la normal. Tengo 3 años, egresé de la 2015.
¿Eres de la normal urbana? Sí, aquí justo por las Tarascas, soy un orgulloso hijo de ahí. Ah, bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos normalistas y aquellos que no lo son, pues bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Finalmente, el día de hoy tenemos un normalista de esta normal urbana. Y más allá, ¿qué otros estudios has realizado, mi estimado José Luis? Bueno, no he tenido mucha vida social últimamente, también soy maestro en administración y doctor en ciencias de la educación. Tengo varios diplomados, este último lo terminé el fin de semana en didáctica de las matemáticas y un montón de otras cosas que sale sobrando mencionar. Creo que más que los papeles, a las habilidades que uno demuestra. Así es. Y bueno, pues como ven tenemos a una persona que se ha dedicado al estudio, que finalmente le ha gustado esta parte de ser estudiante, pero además de estudiante ha hecho algunas aplicaciones, porque bueno, yo conozco un poco de su trabajo, le di una encomienda cuando lo conocí, te conocí allá en la zona 182 de Pastor Ortiz. Justamente. Y te asignamos una escuela. ¿Qué escuela te asignamos, mi estimado? Bueno, el nombre de la escuela es Campesinos. Es una pequeña escuela que se encuentra en una comunidad rural, muy marginada por cierto. Tiene 38 niños y es de organización multigrado. Actualmente estamos 2 docentes ahí. Ok. Y finalmente, pues bueno, yo ya no pude ver cristalizados esos proyectos que teníamos, pero alguna vez comentamos contigo que la necesidad de hacer llegar a una escuela que con más de 25 años todavía no reconocía un poco el uso de las tecnologías, de la comunicación, de la información educativa. Cuéntanos, ¿qué has hecho en esta escuela? Porque bueno, además tenía muchas necesidades, muchos detalles por ahí de formación y otros más que tienen que ver con la cuestión de la gestión administrativa, organizativa. Cuéntanos un poquito, porque cómo pasa a crecer esta escuela de tener un solo docente a tener 2 y además estar generando nuevos proyectos, que vienes por ahí, incluso tu jefe de sector, el maestro Peñafuerte, pues por ahí anda videograbando la transformación de esta escuela. Cuéntanos un poquito, José Luis. Muy bien, pues sí, efectivamente recibí esta escuela hace un año. La escuela la recibí con 5 toneladas de basura, bueno, que era lo que nos proporcionaba, y la infraestructura en decadencia, y todo en decadencia. Lo primero que me hice fue dar un espacio digno para que los estudiantes tuvieran, así que realicé gestiones de infraestructura, de materiales didácticos, construimos un desayunador escolar en meses, completamente equipado, nos metimos a todos los programas habidos y por haber. Y así, antes que nada, llenamos los estómagos de los chicos para que pudieran aprender. Con el estómago vacío no se aprende. ¿Esta escuela es de tipo de modalidad de tiempo completo? Así es. ¿Jornada ampliada? Lo volvimos de tiempo completo. Durante el mismo ciclo escolar en el que llegué, me la pasé insistiendo hasta que pude entrar al programa. Bueno, José Luis, ¿y por qué para un joven como tú es tan sencillo hacer gestión y a lo mejor para otros maestros que ya tenemos cierta edad, que ciertos años en el servicio, que somos, vaya, un poquito más mañosos, nos cuesta más hacer la gestión? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que te motivó a hacer esto? Muy bien, la gestión escolar es algo completamente necesario porque hay que conseguir tan solo lentes para los chicos. Yo de niño nunca tuve lentes, así que nunca aprendí a escribir pronto. Okay. Comprendo lo que es sufrir por falta de tener cosas y eso me motiva. Yo no tuve un montón de cosas, crecí en un desierto, así que en base a todas esas carencias que tuve, me doy cuenta de cómo afecta el desarrollo de las personas. Tengo que luchar porque mis alumnos no tengan esas carencias. Desde lentes, tratamientos dentales, medicina, comida, agua. Todo eso es necesario para aprender. La pedagogía comienza en el mismo cuerpo humano. Así que una pedagogía del amor, entonces, vaya. Bueno, ese término lo utiliza Freire y es más filosófico que metodológico. Tenemos que avanzar también a hacer un plan de trabajo el cual sea lógico e inteligente y pasar de la filosofía a la praxis. No menospreciando, claro, la filosofía, pero hay que pasar al hecho. Marx siempre se quejó de eso, de que los filósofos solamente sacaban humo del cerebro, y él dijo, vamos a aplicarlo. Ahora aplicamos estos postulados de que tenemos que mejorar las condiciones y el entorno de desarrollo del alumno para que pueda aprender de calidad. Así es. Y platícame de estos 28, 29 alumnos que recibiste, académicamente, ¿cómo estaban? ¿Qué carencias encontraste? O también por allá tenemos la misma problemática que en muchas de las escuelas
que tenemos es el asunto de la comprensión lectora, el asunto de los cálculos mentales. Platícame cómo encontraste esta escuela. Recibí la escuela con un total de 33 alumnos. Ahí ya te había quitado. Entonces, ya me estaba robando alumnos. No, perdón. Luego escuchan de la secretaría y dicen, ¿a poco tienes alumnos fantasma? No. Muy bien. Sí, tenía alumnos de sexto año que no sabían leer y escribir, o que no sabían hacer una suma de 5 más 6. Y fue lo que me topé. Así que ha sido bastante complejo, el cerebro va madurando y es un poco difícil ir a niños ya tan grandes metiéndoles cosas que eran desde primero. Regresarse y rediseñar todos los planes y programas para que puedan aprender y no pasen de noche a la escuela. Así que hoy en día tenemos niños de primer año que manejan código binario. De hecho, ese es mi mayor orgullo, de lo que ha logrado el código binario en niños de primero de primaria. Platícanos un poco para las personas que nos siguen en nuestro programa de ¿Qué hacemos en educación? ¿Qué es el código binario? Finalmente a lo mejor habrá quienes sí lo conozcan y entiendan que esto tiene que ver con una relación de encendido y apagado, pero bueno, para los que no, ¿cómo lo interpretaríamos? El código binario es el lenguaje de las computadoras, de hecho es el lenguaje universal. Todos los aparatos electrónicos se controlan por él. Se basa en 0 y 1. Utiliza nada más 2 dígitos en lugar de utilizar un alfabeto completo. Así que lo que hacemos es a los niños enseñarles cómo funcionan realmente las computadoras, su parte más básica, el lenguaje que utilizan. De esta forma trabajamos su pensamiento lógico, trabajamos el cálculo mental, trabajamos el desarrollo cerebral, sus funciones cerebrales superiores. Y los va motivando de que, wow, pude comprender un tema que ven en la universidad y yo voy en la primaria de un rancho. Puedo hacer más cosas. Creo que la parte de inspiración es algo necesario en la educación. Si pudieras ejemplificarnos esta situación con alguna actividad específica que le pones a tus alumnos, ¿cómo pudiera ser José Luis? Muy bien. La actividad que manejamos, casualmente una vez iba por aquí justamente en Catedral, caminando muy a gusto cuando platiqué con una mujer que tenía una exposición sobre computación. Nos pusimos a platicar y era la directora de inteligencia artificial de la Michoacana. Ella me pasó algunas cosas que ven en la universidad y las estuve adaptando para nivel primaria. Lo que hacemos es presentar unas especies de dominós. Los dominós los volteas, significan apagado, reverso significa encendido. Lo que hacen los niños es acomodarlos y le damos un valor numérico a cada palabra del alfabeto. Cada una de las fichas de dominó tiene un valor y cuando la suman ya saben cuál es el carácter binario que recibe cada una. Okay. De hecho, lo manejan ya más rápido que yo algunos niños. Bueno, pues siempre es interesante que el alumno supere al maestro. Pero vamos a una pausa y regresamos con este tema tan interesante y voy a platicar un poquito con José Luis sobre el asunto de la lógica matemática, ya que por ahí nos está llevando este invitado del día de hoy. Y bueno, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en tu programa de ¿Qué hacemos en educación? Un programa que pretende hablar de lo que se hace bien en la educación. Y bueno, hoy tenemos una persona que nos está platicando cosas muy interesantes sobre qué se hace en la educación, sobre todo en este pequeño poblado de Aguacaliente, en el municipio de Pastor Ortiz, en la comunidad de Aguacaliente,
denominada la Escuela Campesinos. Pero bueno, seguíamos platicando por ahí con ustedes y les recuerdo que este programa se transmite los días lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde a través de Facebook en vivo o a través de las plataformas de grupo radiotele.com.fm, y también lo puedes ver y sintonizar el lunes en el radio, en la televisión, en el canal 8 de Telecable 3 Play a las 5 de la tarde y los domingos a las 8. Me piden que les mande un saludo, cómo no, con mucho gusto. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Javier Negrete, el jefe de sector. Maestro, felicidades, ya sé que te vas a titular por ahí el de doctorado, te esperamos muy pronto para que nos platiques de esa tesis doctoral sobre liderazgo y supervisión escolar. Por ahí queremos conocer qué has hecho de nuevo por ahí, saber qué hay por allá en esas comunidades que tú atiendes por allá. Y bueno, pues un abrazo, mi estimado Javier, seguimos en contacto. Mientras, continuamos con José Luis. José Luis, me dejaste pensando en la lógica matemática, en cómo trabajas con los niños, pero también me metías por ahí otro ruido que más adelante lo vamos a trabajar. Me hablas de la neuro ¿qué me decías? Neurociencias. Pero lo vamos a dejar para otro segmento. En este momento suena interesante el hecho de que tus alumnos estén trabajando con el lenguaje binario. ¿Cómo les ha aportado por ejemplo, en el cálculo mental que tanto ruido nos causa? ¿Qué avances has notado y finalmente qué evidencias tienes de esto? Muy bien. Antes que nada, ¿por qué tenemos que trabajar lo que es el cálculo mental y el lenguaje matemático de las computadoras? Somos una nación que está en vías de desarrollo. Todos los trabajos del futuro van a hacer esto. Bueno, en una gran mayoría. Así es necesario que nos estemos preparando para el futuro. No podemos seguir quedándonos en nuestras ideas retrógradas de siempre. Debemos evolucionar o vamos a morir. Así es. Así que esta es la necesidad de todo esto del cálculo mental, de las matemáticas. Ahora, ¿cómo lo estamos aplicando? ¿Y qué evidencias podemos tener? Las evidencias son que los niños ahora son capaces de programar. Utilizamos plataformas como Scratch, que son bastante sencillas, en las cuales los niños aplican el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y van desarrollando bloque por bloque. Hemos programado coches que se estacionan solos, que son incapaces de chocar. Los chicos desarrollaron un brazo robótico que alimenta a personas con parálisis. Es el sentido que le están dando para buscar las soluciones a las problemáticas que ellos ven. Así que tenemos como evidencias, uno, que tienen un aumento en la velocidad y eficiencia de su cálculo. Dos, que hemos producido robots, hemos programado. Vamos a desarrollar este próximo ciclo software. Vamos a crear software educativo justamente para personas con capacidades diferentes. Y todo programado por niños de 6 a 11 años. Y finalmente, imagínense ustedes, si tenemos esto en una escuela rural, qué maravillas pudiéramos hacer en otros espacios. Pero finalmente, qué bueno que es ahí en ese espacio donde más lo necesitan. Que finalmente nosotros somos de la idea de que hay que hacer más por el que menos puede, ¿no? Oye, ahí te voy a pedir que en el link que nos vamos a dejar aquí en Facebook, pues nos subas algunas fotografías, ¿no? De lo que has hecho, de lo que estás haciendo, de esto que nos estás comentando. Y finalmente, pues también que los niños de esta comunidad pues se vean, ¿no? Finalmente ahí que se vean en Facebook y que sepan que está su profesor el día de hoy aquí. Finalmente ya a lo mejor por ahí tuvieron su posada, no lo sé, tú solamente lo sabrás, ¿verdad? Finalmente estamos ya en fechas casi para finalizar. Bien, José Luis, en ese otro sentido, cuando esta escuela que recibes y que la estás trabajando, y la estás cambiando, la estás transformando, según me mencionas tú, abandonando el clásico filosofismo, ¿no? Sino ahora hacer realidad la transformación del mundo, de la realidad, hacer realidad el pensamiento. ¿Qué otros aspectos o qué otros asuntos has tratado ahí con estos niños en las escuelas, en la escuela que tú atiendes? Muy bien. Bueno, antes que nada, no es por hacer pequeño lo que es el aspecto filosófico, sino que es darle la praxis a la filosofía y nada más no quedarnos en el discurso que luego solemos quedarnos. Todos los días escuchamos a maestros decir qué y qué se tiene que hacer, pero seguimos en un hoyo. Así que debemos que pasar a esa praxis. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos atacado los problemas que detectamos sus problemas como sociedad. Así que si tienen problemas de que hay niños que no ven y no tienen lentes, tenemos que atacar ese problema. También atacamos los problemas metodológicos, los problemas de convivencia, los problemas de
organización, de que todo el mundo nos estamos peleando, que nadie quiere cumplir con su trabajo, así que estamos haciendo lo que sea multidisciplinar, no Así solamente desarrollarnos en una parte. Oh, pues qué interesante. Desde tu perspectiva, bueno, eres un joven maestro, finalmente me estás hablando de que tenemos un año de servicio. Como idóneo, justamente. Duré un año trabajando sin paga. Y uno sin cobro, pero bueno, finalmente 2 entonces en esta experiencia. ¿Qué diferencia hay entonces entre aquel maestro que tiene 30 años de servicio y tú? Muy bien, la diferencia no reside en la edad, Okay. La diferencia reside en las ideologías. Creo que me tomó trabajo enamorarme de mi profesión, Sí. pero una vez que le agarré el amor, no sueño con ella. De verdad, me fascina, creo que es el camino que encuentro para cambiar el mundo. Quiero mejorarlo, aunque suene cursi y suene utópico, y este es el camino que encontré. Y es una cuestión ideológica, no es una cuestión de edad. Conozco maestros de 60, 70, 80 años que viven y cambian el mundo, se desvelan. Conozco a quien tienen proyectos para cambiar otros planetas incluso. Y no es la edad, es la ideología. Así que, ¿cuál es la diferencia? Que de verdad amamos lo que hacemos y que queremos cambiar las cosas para bien. Y eso es importante, ¿no? Para nuestro querido público, que conozcan que hay gente comprometida en la educación, que finalmente hay gente que le echa ganas al asunto educativo y que además lo aporta. O sea, finalmente no es cuestión de recursos, no es cuestión de tiempos, es cuestión de ganas. Finalmente hay ejemplos que nos demuestran que teniendo ganas, teniendo empeño, podemos cambiar el asunto educativo. Y un asunto educativo en Michoacán que desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este entramado sociopolítico, educativo en el que está inmerso hoy Michoacán? Habemos compañeros que no hemos cobrado todavía el día de hoy. Unas partes que nos dice que bueno, ya está entregada la educación a la federación y pues a lo mejor nos sentimos como hijos sin dueño, como, no sé cómo veas tú este asunto. Se sienten un poco huérfanos. Comprendo bastante bien lo que es la situación. Justo cuando yo egresé de la normal entré con la reforma. Ajá. Y me quedé en el desempleo completamente durante un año. Trabajábamos sin ningún salario. Así que me aventé un año justamente en esta situación. Comprendo la desesperación y comprendo lo difícil que es. Se tienen que arreglar todas estas cosas. La educación es un proceso social y es un proceso científico, pero tristemente se ha mezclado con procesos políticos y no políticos para mejorar la sociedad, con políticos de grilla, que nada más son estructuras de poder que se quieren monopolizar todo. Así que es una situación desesperante. Espero que se encuentren todas las soluciones para todos los maestros que no tienen el pago, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, tenemos necesidades, deudas. Yo no tengo hijos, pero me imagino que la mayoría sí. Así que es necesario que salgan estos pagos y es necesario que se exijan. Muchas veces las marchas, las tomas, ha caído en el que ya es monótono, siempre lo mismo. Es más, ya sabemos un calendario, está en calendario. Y eso pierde impacto y hace que pierda... dejen de ser especiales, ya lo vemos como algo cotidiano. Llegó mayo, es fecha de las marchas. Y yo lo sé porque me han dicho, tal y tal fecha y marcha fulanita de tal. No saben por qué, pero va a haber. Así es. Pero no, esta ocasión es necesaria y esta ocasión. Y que ojalá más adelante se empiece a normalizar este tipo de conductas como la que tú nos presentas el día de hoy. Una conducta donde dices, bueno, yo estoy haciendo en mi espacio, con todas mis dificultades, con lo que puedo, con lo que tengo a la mano, con lo que puedo echar mano de la gestión, el ir a tocar puertas y bueno, en ese ir a tocar puertas, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo vas? ¿Qué dificultades has encontrado? Si realmente la gente apoya, porque tú acabas de mencionar algo y que bueno, finalmente yo también lo he vivido. Todo el mundo habla que la educación es muy importante, pero a la hora de pedir un recurso, un apoyo para una escuela, para poder hacer realidad estas ideas, ¿qué sucede? Muy bien, antes de nada hay que saber que sobran excusas para todo. Siempre tenemos, y no me van a hacer caso, esto y lo otro, y nos vamos poniendo limitantes todo el tiempo, las cuales nunca nos permiten hacer nada. Así que si vamos a empezar con esas limitantes de que es difícil, ¿para qué hago? Ajá. Creo que debo hacer un imposible todos los días, si no, no tiene chiste. Durante las gestiones me he topado con 2 problemas, justamente el que menciona. No hay. Así que de 100 gestiones que hago, 99 fracasan.
Y va a decir, bueno, es una pérdida de tiempo. No, porque con esa 1, de ahí se desplayan más cosas. Ajá. Y es donde podemos ir avanzando. Thomas Alva Edison decía que duró más de 1000 intentos para hacer la bombilla. Dice, no es que haya fracasado 999 veces, es que encontré 999 formas de cómo no hacer la bombilla. De cómo no hacer la bombilla. Así que por eso es necesario que insistamos y seamos necios y no nos rindamos. Ahora, ¿cuál es el problema mayor que me he encontrado al NOAI? Al paternalismo de las personas. Las personas quieren que todo les demos a la boca. Ese pensamiento burocrático que tanto afecta en la educación, ¿verdad? Así es. Y no hablo hablo de los docentes, hablo de los padres de familia, hablo de los alumnos y todos aquellos actores de la educación. Todos queremos que nos den. Cuando he bajado recursos para construcciones y se han bajado toneladas de material, ok, vamos con los padres de familia con mano de obra, a todos les empieza a dar flojera. Y todo el mundo te dice que sí, y ya cuando llegan a la hora de la verdad, todo el mundo se empieza a esconder. Así que hay que inspirar también. Eso no hay que caer en el paternalismo. Eso es importante, José Luis. Y bueno, pues vamos a tener que hacer una nueva pausa. Vamos a regresar más adelante. Vamos a la pausa y continuamos con este muchacho que se llama José Luis Beltrán Sánchez y platicar sobre su experiencia educativa. Poca pero muchas ganas de hacer educación y de hacer cosas bien en la educación. Esto es ¿Qué hacemos en educación? Continuamos. Qué bueno que estás de regreso con nosotros en tu programa, ¿Qué hacemos en educación? Un programa de Grupo Radio Tele que pretende hablar bien de aquello que se hace bien en educación y que, bueno, finalmente hay muchos actores en educación que hacen muchas cosas maravillosas. El día de hoy tenemos uno de ellos y te recuerdo que este programa lo puedes sintonizar los lunes, miércoles y viernes a través de las plataformas de gruporadiotele.com.fm. En Facebook, estamos en la era de las redes sociales, pues ahí también puedes entrar con nosotros y manejar lo que ya decía ahorita José Luis, el código binario. A lo mejor tú no lo detectas, pero las máquinas sí se comunican y dejarnos mensajes, preguntas, proponernos algunos temas, ¿por qué no trabajarlos con algunos expertos o con aquellos que están en el aula, con aquellos que también tienen la intención de hacer las cosas bien? Y finalmente te recuerdo que este programa también lo puedes ver a través de Telecable 3 Play en el canal 8
a las 5 de la tarde el día de hoy, lunes, y el domingo a las 8 de la mañana, en lo que se le conoce como el horario de Chabelo. Bueno, Chabelo creo que era más temprano. ¿Tú viste Chabelo, José Luis? No, maestro, yo ya. ¿Tú ya no te tocó Chabelito? Porque nosotros fuimos de Chabelo, mis abuelos. No, ya. ¿Quién ve tele en estos tiempos? ¿Quién ve tele en estos tiempos? Qué bárbaro, este muchacho nos está sorprendiendo. Imagínense, tenemos al educador del Millennium aquí en esta mesa. Y bueno, él me dice y me comenta aquí fuera de micrófonos que su pasión es la neurociencia. Bueno, vamos a platicar un poco de neurociencia, José Luis. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? En términos coloquiales, o como diría un buen amigo mío de por allá de Chihuahua, en lenguaje campirano, ¿qué se entiende por eso? Muy bien, puntualizando, mi pasión real es el conocimiento científico y mi amor nace en la educación también. Todo el tiempo hemos tenido ideas de lo que es educación, cómo trabajar y estas cositas. Y hemos desarrollado un montón de corrientes pedagógicas, esto y lo otro y aquello. Un día se me ocurrió ver, ¿y cuál es ciencia y cuál es no? ¿Cuál realmente solamente es especulación? Caminando en todo eso me encontré las neurociencias. Las neurociencias pueden ser aplicadas a la educación porque comprendemos cómo funciona el cerebro. Al final pensamos con él. Así que las neurociencias son el estudio del cerebro, cuáles son sus funciones, cómo se desarrolla en el ambiente, cómo va evolucionando. Y por eso es tan necesario conocerlas en el ámbito educativo. No especular, decir, se crean símbolos, esto y lo otro. No. Existen sinapsis neuronal, existe neuroplasticidad, cómo se desarrolla, qué actividades podemos poner para que se vaya generando, qué es la praxia, qué es la memoria, qué es el lenguaje y cómo podemos irlas estimulando de forma directa, ya no ir a especulaciones. Ok, finalmente es un tema tan vasto y que en algún momento algún educador lo ha leído, ¿no? Y dice, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica en el aula? ¿Qué hago con los chiquillos para que ellos realmente estén trabajando en ese sentido? José Luis, tú que ya te has enfrentado a este asunto y que has llevado esta teoría a la práctica, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Muy bien, dentro del conocimiento neurocientífico está poniéndose en boga dentro de los educadores hoy en día, así que va a ser un poquito difícil porque hay muchos charlatanes. Ya todo para ponerle un sello de calidad le ponen neuro, pero hay que saber realmente cuál es el que entra al aspecto científico. Hace poco, con lo que me titulé de doctorado, hicimos una investigación que fue el desarrollo de las habilidades cerebrales superiores mediante el cálculo mental. Así que lo que vimos es que se les enseña una secuencia de actividades y como esta secuencia de actividades se les hace más fácil conforme la van repitiendo. Investigamos por qué. Porque el cerebro se va moldeando para que haga esta actividad con mayor facilidad. Como lo podemos ver de una forma muy sencilla, las personas cuando aprenden a andar en bicicleta. Cuando aprenden a andar en bicicleta les es muy difícil al principio, porque su cerebro todavía no tiene las conexiones necesarias pero ya después no lo ocupas razonar. El cálculo mental sucede lo mismo. Con ciertas actividades puedes moldear el cerebro para que ya parezca que lo haces en automático. De hecho, México ha ganado, creo que ya 3 veces el campeonato mundial en cálculo mental, utilizando una metodología que se llama ábaco japonés, el cual desarrolla, exactamente, el cual funciona para el cálculo mental desarrollando una parte del cerebro que se llama praxia. Y así que los niños ya lo hacen en automático y hemos ganado. Así que los mexicanos no somos tontos. Y bueno, aparte en esta situación, a ver, yo tengo a mi hijo y hay un curso ahora de ábaco chino o japonés. No sé, y voy y lo meto. ¿Qué gano yo con que él esté ahí, él mecanice y esa plasticidad? ¿Qué beneficios le traería? Muy bien. ¿Qué beneficios le trae? Uno, que va a hacérsele más sencillo toda esta parte. Las matemáticas han sido el coco de muchas personas durante generaciones y generaciones. México tiene un muy bajo porcentaje de desarrollo de ingenieros, de científicos, de personas con posgrado, y muchas veces es por el aspecto matemático. Debemos que tener personas mayor capacitadas en todo esto para que estén preparadas para el futuro. Muchas cosas van a desaparecer y otras van a aparecer. El cálculo mental te va a hacer que estés listo para todo ello. Así es. Y bueno, a ver, José Luis, aquí en ese mismo tenor del uso de la matemática, ¿la matemática puede hacerse crítica para el desarrollo social? La matemática nos hace humanos.
es uno de los aspectos básicos. Y para cualquier desarrollo social hay que tener un pensamiento matemático, porque si no, ningún desarrollo es lógico. Tenemos que calcular cómo vamos a gastar dinero, tenemos que calcular cómo vamos a construir, tenemos que calcular incluso lo que vamos a decir. Así que es necesario hacer todo este análisis matemático antes de tomar decisiones. Porque podemos ver en perspectiva a lo mejor que la matemática sea la solución a los problemas sociales de México. No sé si tú lo puedas compartir conmigo. De esa manera, pensando en que la matemática es un proceso crítico del reconocimiento social, de una estructura social que está hecha por el mismo hombre. Así es, justamente de hecho aunque suene cursi y digan no, nuestro país necesita esto y lo otro, atendemos a las raíces más profundas de nuestros problemas y nos hace falta un pensamiento científico, nos hace falta un pensamiento crítico, nos hace falta un pensamiento matemático. Así es. Tenemos que superar todos estos problemas, todos estos prejuicios, y todos estos prejuicios se vencen con ello. ¿Qué sucedió cuando se expropió el petróleo? No había ingenieros que sacaran el petróleo de los pozos, ¿de qué nos servía? Tenemos que tener gente preparada para todo lo que nos viene, y así podemos salir del subdesarrollo. Pues sí, finalmente tenemos que trabajar todos de la mano continuamente, estarle buscando soluciones nuevas a problemas viejos. A lo mejor las soluciones que hemos planteado no son las necesarias, las prudentes, porque bueno, ya se ha visto desgastada la fórmula. Y en ese trabajo social que todos los días se hace y se hace desde la escuela, José Luis, me comentabas que tienes una asociación civil o ¿de qué se trata esta asociación que me comentabas? A ver, platícale al público de qué trata esta asociación. Muy bien, se llama CREA, es un juego de palabras, crear y creer. ¿En qué consiste? Bueno, con un amigo filósofo, que tanto me peleo luego con él haciéndole la burla diciendo que es el primer filósofo que lo veo comer. Se va a enojar conmigo cuando ve esto. Por favor, pues un saludo para él. Hola, Julio. Decidimos crear esta asociación dado que venimos de uno de los municipios con el mayor índice de subdesarrollo de Michoacán, se llama Turicato. Es un pequeño municipio en el desierto y decidimos que íbamos a cambiarlo. Luego, conociendo un poquito a personas impresionantes, vimos que no, tenemos que hacer las cosas más en grande. No solamente tenemos que pensar de forma tan local, debemos dejar de pensar como microbios. Así lo que estamos haciendo es tocar todas las puertas que podemos a todas las personas que creemos que pueden aportar algo al desarrollo de nuestro estado. Ahorita estamos organizando con la Normal Urbana y con la Universidad del Valle de México un foro sobre ética. Creo que es algo que también es muy necesario. Sí, que finalmente también viene en el nuevo modelo educativo de la reforma. Justamente. AMLO. Sí, ¿verdad? La AMLO reforma. La reforma. No iba por ese lado, pero sí es una coincidencia. Empatan. Y estamos con la inspiración de CREA y en base a estos proyectos he gestionado bastante para la escuela y he conocido a personas maravillosas. Nos han ayudado en el desarrollo personal de nosotros y también va iniciando, tenemos 5 meses que iniciamos con este proyecto, pero ya hemos contactado por aquí, contactado por allá, así que si tú me ves y puedes aportar, dinos, porque no es aportar para ti ni para mí, sino para todos los demás. Para una mejora. Finalmente tiene un sentido y un fin último, ¿no? Que es el de que vivamos mejor todos. Finalmente, si yo vivo mejor, seguramente el de al lado lo hará. ¿O no lo crees así, José Luis? La educación tiene como fin último vivir todos mejor. De mejor forma. Así es. Tenemos que hacernos humanos. La educación es ese proceso, el proceso de humanización. Y debemos que aprovechar todos los espacios y todas las especialidades. Por eso tocamos la puerta a médicos, ingenieros, psicólogos, dentistas, a todo mundo, a todos aquellos que puedan aportar de alguna forma. Hay que hacerlo multidisciplinar. Además no podemos. Pues ahí está entonces el llamado de José Luis en esta su asociación CREA. Así es. Para que, bueno, finalmente yo creo que él ahí nos va a poner en Facebook a dónde podemos, con quién podemos contactarnos para poder finalmente ayudarte, ¿no? Apoyarte en esta empresa que estás iniciando y que, o a lo mejor podemos tener algún otro nuevo contacto ahí que también esté en esa nueva idea y hacer más grande un poquito más esa asociación y que finalmente podamos ser más y mejores en este planeta, en esta tierra michoacana, en este México que
está en vías de la cuarta transformación. Y bueno, en ese mismo tenor de la transformación educativa y ahora con las nuevas políticas educativas que están en puerta, y hablabas tú de los valores, hablabas tú de esta situación de empatar tus ideas con las nuevas políticas. ¿Qué nos puedes contar sobre la convivencia sana y pacífica por allá por tu escuela? Muy bien. La convivencia es un problema que nos afecta no solamente a nuestras escuelas. Los problemas de bullying, de malas convivencias entre los maestros, Ajá. de todo esto, es un reflejo de nuestra sociedad y de la descomposición que hemos tenido. Hay un cambio de valores al cual no nos hemos, de valores morales al cual no nos hemos podido adaptar. La sociedad avanza más rápido que nosotros. Así que tenemos ese problemita. ¿Cómo vamos a lograr que convivamos mejor? ¿Cómo podemos ser una sociedad pacífica que sepa cooperar? De que no nos aislemos en nuestro mundito y digamos solo para mí, para mí, para mí. Sino que aprendamos a que todos podemos aportar, no importa quiénes seamos. Y que el fin último no somos nosotros, somos el conjunto. Claro. Finalmente creo que también la sociedad mexicana tiene un grave problema que desde mi perspectiva se llama el no pensar en el otro. Es la otredad, es poco manejada en los contextos, en cualquier lugar donde te paras, tú ves gente con cierto grado de egocentrismo, egoísmo por pisar a cualquier otro con el simple hecho de estar mejor o de sentirse mejor. Incluso lo vemos hasta en los colectivos, ¿no? Hay gente que ya no le interesa si el otro está embarazado o no está embarazado, si es anciano, si no es anciano. Simple y sencillamente creo que esta sociedad a veces se radicaliza mucho en el egocentrismo, en el llenar esa situación propia que nada más yo me reviso para mí y hago unas parcelas nada más de apoyo, y esas parcelas de apoyo muchas veces son la familia, algunos amigos, y de ahí para allá no importa la otra edad. ¿Qué opinas de esto, mi estimado José Luis? Tenemos un problema realmente serio. Veámoslo desde la parte más humilde y más sutil. ¿Cuántas veces somos capaces de regalarle una sonrisa a las personas? Hablemos de esa parte que suena cursi, suena tierna, pero es necesaria. Bueno, pues José Luis, regálales una sonrisa antes de irnos al corte a nuestro público. Y yo no se las regalo porque, bueno, finalmente ya la tienen ustedes, ya son ustedes dueños de esta sonrisa y de este gran gusto por hacer educación y por hacer qué hacemos en educación. Vamos a un corte y regresamos para nuestro último bloque y nuestro último segmento de aquí con la entrevista con el maestro José Luis Beltrán Sánchez, maestro, director y otras tantas cosas que ya nos está platicando, entre muchas otras cosas, de la comunidad de Aguacaliente en el municipio de Pastor Ortiz, allá en la zona 182. Un saludo a todos mis amigos de Pastor. Vamos al corte y regresamos. Qué bueno que estás de regreso con nosotros en tu programa ¿Qué hacemos en educación? Un programa de Grupo Radio Tele que pretende hablar bien de las cosas que se hacen en educación. Porque bueno, seguramente tú abrirás el periódico y podrás escuchar otros programas donde hablan muy mal de los maestros. Hoy estamos en esta cuarta transformación y estamos comprometidos con ella, con la cuarta transformación. Tan es así que pues nosotros hemos decidido desde hace mucho antes que este programa naciera,
refiera, ser educadores por vocación, no educadores por ocasión. Y bueno, te recuerdo que este programa lo transmite Grupo Radio Tele a través de sus plataformas, de gruporadiotele.com.fm. Lo puedes ver y sintonizar en el Telecable 3 Play, en el canal 8, el día de hoy, lunes, 5 de la tarde, y el día domingo 8 de la mañana, pero también pues puedes interactuar con nosotros en esta dialógica que podemos establecer en el Facebook, en live, ahí podemos ver tus deditos arriba, likes, tus sorpresas, nos puedes comentar, nos puedes hacer preguntas, puesto que no acaba aquí la entrevista con nuestros invitados, sino que se puede seguir más allá de ello, incluso los podemos tomar como referentes para aquellos que les gusta la investigación y que seguimos con este gran deseo de conocer y de tener luz en cuanto a qué es la verdad y qué es lo que nos hará mejor como sociedad. Y bueno, con José Luis tocábamos un punto medular en el asunto de la cuarta transformación educativa en el país, y en ese documento que aparece recién aparecido, habla sobre educar en valores y versus, lo pondría en este mismo tenor, versus educar para la libertad. Y hablábamos un poco fuera de micrófonos sobre la libertad y ese síntoma del anarquismo y estos valores. ¿Qué tipo de valores consideras tú, José Luis, y cómo le ves? Vamos a jugarle a la bola mágica, vamos a jugar la prospectiva. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo va a germinar esta semilla que hoy parece ser se está sembrando y que, bueno, parece ser que cada sexenio tenemos algo nuevo y que en realidad a lo mejor estamos nada más revolucionando los nombres? Pero platícanos un poco de tu perspectiva y prospectivamente, ¿qué onda con esto de los valores, la libertad, el anarquismo, los valores como tendencias a seguir a una sola línea de pensamiento? Bueno, antes que nada hay que saber que en política hacer predicciones es justamente eso, jugar con una bolita de cristal. No podemos ver el futuro es incierto por su naturaleza misma y la única forma en la que tenemos una oportunidad de predecirlo es construyéndolo. Efectivamente. Así que, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que revisar de dónde venimos. En la última reforma educativa, yo fui partícipe de ella, soy idóneo. No me da pena decirlo, aunque la mayoría se esconda y les dé miedo. Que no nos vean los Que no nos vean, por favor. Pero, ¿qué tenemos en cuestión? Tuvimos odio a más no poder. ¿Por qué? Y ya no voy a hablar de la sociedad, vamos a hablar dentro de la misma docencia. Se creó una ola de racismo, discriminación e intolerancia gigantesca. Todos los que somos idóneos sabemos el racismo, el odio y el rechazo que hemos pasado entre los mismos maestros, cómo llegamos a un centro de trabajo y por razones políticas que a veces no terminamos de comprender, nos odian. Así que, ahora, ¿cómo va esto nuevo? El maestro habla sobre la libertad, sobre qué vamos a hacer. Antes que nada hay que saber que el hecho de ser humanos nos hace libres, completamente libres, y los valores son los que nos hacen podernos desenvolver en esa libertad, de que en esa libertad no dañemos a los demás y que lo que hagamos sea contribuir. Es difícil saber qué va a pasar, porque el hecho de que se escriba en un papel no nos asegura nada que realmente vamos a cambiar como sociedad. Tenemos que hacer que el cambio venga de nosotros mismos y tenemos que lograrlo poniendo nuestro granito de arena en todo lo que hacemos, desde las pequeñas acciones hasta las más grandes. Nosotros que somos maestros, ¿qué aportes hemos dado a la educación? Porque continuamente me hace la mención de que tengo pocos años en esto, y sí, es cierto, pero ¿qué importa más la cantidad de años en la vida o la vida en esos años? ¿De qué sirve tener 30 años en el servicio si lo único que he hecho es levantarme a poner la fecha en el pizarrón y ya? Tenemos que trabajar en esa libertad. Se habla que la anarquía es algo malo, y puede ser que sí, que sea algo mal visto. Se puede decir que el comunismo es malo, también, el capitalismo, cualquier doctrina puede ser mala, puede ser buena. Cada sociedad tiene sus requerimientos de cómo se puede gobernar, y es necesario que nos adaptemos y pongamos nuestro granito para poder mejorar. Hablar de izquierda o derecha en siglo XXI es anacrónico y está desfasado. Así es, José Luis. Pues pareciera entonces que nos perdemos en a veces me queda la sensación de tener grupos o tendencias políticas, educativas,
que tienden a la homogenización de los sujetos en un proceso o mundo heterogéneo. Entonces, ¿cómo hacerle? Incluso tú desde tu aula, ¿qué has hecho para atender la heterogeneidad sin discrepar de la homogeneidad que tiene que ver con el asunto de los valores, con el asunto de las normas y los comportamientos que tenemos como seres humanos? Muy bien. Antes que nada, todo esto de la heterogeneidad y homogeneidad nos habla sobre mayorías y minorías. Así es. Tenemos que saber que la democracia no es la tiranía de una mayoría sobre una minoría. Tenemos que comprender esto. Así es. Tenemos que aprender que la belleza del mundo se encuentra en la variedad. Me he encontrado belleza en lugares que no imagino. Tenemos que sacarnos ese candado que traemos y que no nos permite ver todas las cosas maravillosas que se encuentran en aquellos que piensan diferente a nosotros. Porque solamente con el pensamiento dialéctico y con la lucha de todas estas ideas es cuando salen las verdaderas tesis, cuando se dan los verdaderos cambios en el mundo. Así es. Así que por eso tenemos que atender a cada variedad, a cada libertad de pensamiento, porque no sabemos en qué cabeza está guardada las respuestas a problemas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos. Sí, puede ser una respuesta a algún problema específicamente para un núcleo social, como lo es la educación, ¿no? Hay contextos similares, pero de ahí esa necesidad, bueno, ahora tú te doctorases en ciencias de la educación, como una parcialización de ciencias que le aportan a la educación, pero también hay una concepción de una homogeneidad que tiene que ver con las pedagogías, con las universidades pedagógicas. En ese mismo tenor, José Luis, caminar en el terreno educativo, en el caminar en la educación primaria, ya me dijiste, siendo licenciada en administración, teniendo la licenciatura en educación primaria y hoy el doctorado, ¿cómo transformar? Vamos a ponértela así, si tú hoy fueras el secretario de Educación del Estado, ¿qué tendrías que hacer para que hubiese cambios educativos en el país, en el Estado, empezando por él? Muy bien, es interesante que pueda ser un secretario de Educación del Estado y es interesante que pueda ser un secretario de Educación federal. Son cosas muy interesantes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ver a la educación realmente como es. La educación es lo que nos hace seres humanos, es nuestro proceso de humanización, es la transmisión de cultura y es la preparación para el futuro. No tenemos que ver a las cosas como entes segmentados. La educación no está acá parte de la salud, ni la educación está acá parte de la economía y del desarrollo, no. El conocimiento y el desarrollo humano son un entramado de muchísimas cosas, así que por eso es necesario, uno, ver que la educación es la solución a nuestros problemas, realmente esa es la solución a nuestros problemas. Dos, tener que apostar por una verdadera educación, de que realmente se trabajen en pedagogías y no solamente se limita a mítines, grillas y todo esto, sino de desarrollar campos metodológicos específicos donde se atiendan a los problemas y se pueda ver a futuro. Ya no hablemos de resolver el problema que tenemos aquí en la nariz, sino prever las cosas que vienen a 5, 10, 15, 20 años. Tenemos que empezar a crear todas estas secuencias lógicas inteligentes, realmente planear al futuro. Planear el futuro. Finalmente ahí está la llave, ¿no? En una educación humanista. Parece a veces tan contradictorio que la educación no sea humanista cuando es un acto humano para humanos, pero finalmente, ¿dónde se pierde ese eslabón, José Luis? Bueno, la educación, más que un acto humano, es el acto de la vida misma. Las bacterias transmiten información de una forma más arcaica y únicamente información genética. Los seres humanos la transmitimos por nuestro desarrollo intelectual de una forma más compleja. Decía Fernando Savater, el ser humano nace humano, pero le hace falta humanizarlo. Una hormiga nace hormiga y siempre va a ser una hormiga y no va a tener la oportunidad de cambiar de ser eso, una hormiga, pero el ser humano sí. Así que por eso es necesaria la educación. Podemos ser lo que queramos ser para mejorar el mundo. Así es, José Luis. Pues bueno, muy interesante todo lo que has planteado en esta mesa el día de hoy. El tiempo se nos ha acabado. Yo me gustaría escuchar tu última participación. Tienes algo que comentarnos, de algo que decirnos. Y bueno, reiterarte que estas puertas de qué hacemos en educación están abiertas. Adelante, José Luis. Antes que nada, quiero agradecer este espacio a Grupo Radio Tele, a usted por esta invitación, a su amable auditorio que está escuchando y viéndome divagar un poquito. Es bonito que vean a un
que me vean como loco estar divagando frente a la cámara, hasta me está gustando. Pero ¿qué es lo único que puedo decir desde mi más humilde y sencilla opinión? Que ya no hagamos llamados de atención, hagamos llamados a la acción y que esa acción comience por nosotros mismos. Tenemos que quitarnos estas limitantes que tenemos día con día. Siempre no puedo, no se puede, aquí no cambia, las cosas son así, no, podemos cambiar. Qué bueno, José Luis, y bueno, me gustaría dedicarte algunas palabras de Tiago de Melo, que dice: mi pensamiento atraviesa muros de nada buscando lo que no soy ni seré, en cambio mi hacer dice lo que soy y lo que haré. Bien, a ti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a mi querido público, pues agradecerle a todo el público de Grupo Radio Tele, al mismo Grupo Radio Tele por este espacio de ¿Qué hacemos en educación? Yo me despido no sin antes decirles que la luz del gran arquitecto del universo ilumine su camino. Esto fue ¿Qué hacemos en educación? De Grupo Radio Tele. Hasta pronto.